Cuando pensamos en el hecho histórico de que Jesús muriera en una cruz, cualquiera podría pensar que esto fue una derrota. Un final triste y vergonzoso. Morir desnudo y sin oponer resistencia podría considerarse como una muestra de debilidad, un fracaso doloroso para su misión. Sin embargo, el resultado demuestra que la cruz fue el inicio de una victoria épica, una victoria tripartita. La cruz. Jesús se entregó a sí mismo para pagar el precio del rescate por nuestros pecados. Y así anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra. Él tomó nuestro lugar y nos libró de la condena eterna, condena que verdaderamente merecíamos. La resurrección. Tal como estaba escrito, al tercer día la tumba quedó vacía. Este evento nos da suma esperanza, pues a pesar de que algún día enfrentaremos la muerte, sabemos que de la misma manera en que Jesús resucitó, nosotros también seremos resucitados. La ascensión. Jesús ascendió al cielo y por esto estamos establecidos con Él en autoridad en los lugares celestiales. Cuando oramos, nuestras peticiones resuenan en lo alto e inciden con poder en la tierra. La cruz no fue una derrota. La cruz es el inicio de una victoria tripartita: muerte, resurrección y ascensión. Descubramos juntos los beneficios de la victoria de Jesús. Celebremos hoy el triunfo de la cruz. Demos un aplauso al Señor celebrando el triunfo de la cruz, celebrando que Él está en medio nuestro. Sea usted bienvenido a Iglesia Vida Real y hoy continuamos con nuestra serie El triunfo de la cruz. El domingo anterior estuvimos celebrando la resurrección de Jesucristo. ¿Quiénes pudieron estar en este servicio de resurrección? Levante la mano. ¿Qué presencia del Señor hubo? ¿No le parece? Fue lindo. Estuvimos celebrando la resurrección de Jesucristo y recuerda usted que estuvimos viendo argumentos para hablar de que es un hecho histórico. Pero al final hablamos no solo de que deberíamos tener la conciencia de que fue un hecho histórico, sino también de que debía afectarnos personalmente. Y vimos cómo los discípulos fueron afectados positivamente por la resurrección. Estuvimos estudiando cómo antes de la resurrección los discípulos eran un grupo de asustadizos, timoratos, y a raíz de la resurrección fueron transformados. Y después de esto ellos estaban dispuestos a enfrentarse al reino de las tinieblas. De hecho, sus oponentes, cuando ellos hablaban, decían: pero son sin letras y del vulgo. ¿Cómo es que los podemos oír hablar así? Y sabe que en el original griego, eso de sin letras es idiotez. Son idiotez y del vulgo. ¿Cómo logran hablar así? Es que a raíz de la resurrección ellos fueron transformados. Y eso es lo que yo quiero invitarte hoy. Yo quisiera que tú tengas argumentos para defender la resurrección como un hecho histórico. Pero no solo eso. Que la resurrección te transforme a ti, que la resurrección me transforme a mí y que podamos nosotros vivir en la resurrección. Y no puedo dejar de celebrar, vean ustedes ese fondo de pantalla que nos pusieron aquí, que parecen unos vitrales, que rememora la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es posible vivir en ese espíritu de la resurrección. Y una cosa más quiero destacar, que esta serie, El triunfo de la cruz, es una respuesta práctica a la serie anterior. Recuerda usted que en la serie anterior, que se llamaba La verdad, el poder que libera, estuvimos viendo cómo nosotros tenemos 3 enemigos que se confabulan en contra nuestra y nos quieren hacer vivir en mentiras.
Vimos cómo el diablo, la carne y el mundo nos quieren hacer vivir en mentiras. Y vimos cómo las mentiras más perjudiciales, las más perniciosas, son aquellas que nosotros queremos creer. Cuando nos rendimos a una mentira decimos, sí, pastor, yo sé que eso es malo, pero ¿y qué puedo hacer pues? Sí, yo sé que ese vicio es malo y me está arruinando, pero ¿qué puedo hacer? Sí, yo sé que ese adulterio es malo, pero me rindo. Esas mentiras son las más perniciosas, pero hoy vamos a ver que viviendo en el espíritu de la resurrección, nosotros podemos tener la fuerza no solo para identificar esas mentiras, sino para vencerlas. Para despertar nuestro apetito en esta mañana, vamos a recordar nuestra serie La Verdad que Libera. Veamos. Enfrentamos una batalla. Tenemos 3 enemigos: el diablo, la carne y el mundo. Su objetivo es capturarnos en una telaraña de mentiras. Señores, ¿cómo vamos con nuestro plan de destruir a Andrea González? A través de las ideas engañosas. Carne, actualiza. Andrea decidió sacar a Dios de su vida. Su espíritu está cada día más débil. Yo estoy adentro, conozco su interior y ya le fueron sembradas esas mentiras que apelan a sus deseos desordenados. Andrea caerá en la tentación. Muy bien, Carne. Es estratégico que ataquemos desde adentro, ¿ok? Mundo, ¿cómo van tus avances? Yo la ataco desde afuera. De manera sutil hemos enviado ideas engañosas a través de sus redes sociales, música y películas. El plan es la normalización de una sociedad pecadora. Excelente. Al final llamará malo a lo bueno y bueno a lo malo. Difícilmente Andrea aceptará que Jesús es la verdad, mientras decida mantenerse lejos de él. Seguirá viviendo y creyendo bajo nuestras ideas engañosas. ¿Estás dispuesto a ser libre? No vivas mentiras. Vive en la verdad, el poder que libera. Muy bien, y en esta serie quisimos iluminar tu mente y decir, cuando descubres la verdad te puede hacer libre. Pero en esta serie vamos a ver cómo el Espíritu Santo puede vivir dentro de ti y te puede dar la fuerza, una fuerza sobrenatural para vencer esas tentaciones y traerte a la vida. Ahora, una cosa que Dios puso en mi corazón para decirte hoy es que es fácil vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es algo difícil. Vivir en el Espíritu es algo fácil. ¿Y por qué te lo quiero decir? Porque los primeros discípulos no eran doctores en teología. Ellos no eran personas extraordinarias. Eran pescadores. Eran personas que al principio estaban asustados. Eran miedosos. Pero vino a ellos el Espíritu Santo y los transformó. Entonces, si Dios transformó a esos discípulos, nos puede transformar a nosotros. 3 principios te quiero compartir en esta mañana para vivir en el espíritu de la resurrección. Pero antes quisiera hacer una pregunta. ¿Quiénes quieren vivir en el espíritu de la resurrección? ¿Quiénes quisieran vivir en experimentar esa transformación? Porque ¿sabes qué sería lindo? Que seamos cristianos, no solo de teoría, y que nos pregunten, ¿tú crees en la resurrección? ¿Crees que Jesús resucitó? Sí. Pero no se te note. Eso sería trágico. Ahora, sería extraordinario que la gente note y te diga, ¿y a ti qué te pasó? Es que estás distinto. Es que algo te aconteció y es que la resurrección se te note a ti. Entonces, 1, vivir en el Espíritu es más fácil porque venzo la ley del pecado que opera en mí. ¿Cuál es la ley del pecado? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta y se atreve a reconocer, pero cada uno de nosotros tiene dentro de sí la ley del pecado. ¿Y cuál es la ley del pecado? La ley del pecado es la siguiente. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado cuando voy a un teatro. Cuando vamos a un teatro y estamos entrando y de repente hay una puerta que dice prohibida la entrada, solo personal autorizado. Y uno se pone a pensar, ¿y por qué no puedo entrar ahí? Yo quisiera entrar.
¿qué habrá ahí? O cuando va uno a un restaurante y dice, solo personal autorizado. Uno dice, yo quisiera entrar. ¿Por qué no me dejan? ¿A quién les ha pasado eso? Levanten la mano. A uno le da la curiosidad donde dice, prohibido el paso. ¿Y por qué? Yo quiero ir a ver qué sucede. Y es exactamente eso. Cuando Dios dice, no hagas eso, hay algo dentro de uno que uno dice, ¿y por qué no se puede? Dios le dice a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto puedes comer, solo de este no vas a comer. Y ellos, ¿y por qué no se puede? Ese precisamente le llama la atención. Y eso es por eso que pecar es desconfiar de las instrucciones de Dios, es desconfiar de Dios. Cuando Dios dice, no hombre, no te conviene. ¿Y sabe qué es lo peor? Cuando uno entra a eso donde dice, solo personal autorizado, está todo desordenado. Porque ahí entra el personal. No le ha pasado a usted. Todo está bien bonito. Cuando uno entra a esos áreas, es como ahí entra el personal y está todo feo. Y yo no quería entrar ahí. Y algo así es el pecado. Cuando Dios dice, no hagas eso, cuando dice, no cometas adulterio, no consumas, no hagas eso, no robes, no codices, Dios nos está protegiendo. Pero a raíz de la caída, nosotros tenemos esa propensión de querer descubrir qué hay detrás de esa prohibición. Y es fuerte, porque nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa dentro. Y vean lo que dice Romanos capítulo 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y leamos todos el 2, leámoslo todos juntos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, vamos a ver. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, dice aquí la Escritura que humanamente nosotros no podíamos vencer esa ley del pecado. Y todas esas prohibiciones nos llamaban la atención y humanamente no podemos vencerlo. Pero es por eso que vino Jesús y tomó forma de hombre, y Él como hombre vivió y venció al pecado como perfectamente hombre. Y entonces Él conquistó al pecado y ahora nos da el Espíritu Santo para que more en nosotros, y el Espíritu Santo nos da la fuerza para vencer al pecado. Mira lo que dice Romanos 7, 18 a 20. Es lo que describe la ley del pecado. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso es precisamente la ley del pecado. O cuando nos ponen a dieta, ¿verdad? Ustedes, tal vez ustedes no tienen ese problema, pero algunos sí. Y nos ponen a dieta y cuando nos ponen a dieta, lo que nos pusieron a dieta es lo que nos da ganas de comer. Si nos quitan el pan nos da la gana de comer. Si es dieta keto, es que si nos quitan la carne, es que estemos en ayuno, Daniel, se me antojan huevos y carne usted. Y en eso es dieta keto. No, ahora me dan ganas de un panito y una galleta. Lo que nos dicen no, eso es lo que se nos antoja. Y es exactamente lo mismo con Dios. Cuando Dios dice, no peques. ¿Y por qué no se puede pecar? Pues traigámoslo a términos. ¿Por qué no puedo codiciar? Si yo quiero codiciar lo que otro tiene. ¿Por qué no puedo desquitar? Si me hicieron algo, yo me quiero desquitar y desquitar con todo. Si me hicieron algo malo, yo quiero odiar con todo lo que tengo. ¿Por qué no le puedo dar rienda suelta a mis instintos sexuales? Pero si los tengo, si no, ¿para qué los tengo? Es la ley del pecado. Ahora, pensemos en otro ejemplo de pecado, el temor. Fíjese que el temor es un pecado y en muchas oportunidades la Biblia dice no temas. Y por ejemplo, cuando Jesús le dice a sus discípulos, antes que cante el gallo, es decir, antes que amanezca, todos ustedes me habrán negado. Y Pedro dice, no, Jesús, tú no me conoces, Padre.
yo doy la vida por ti. Por favor, no me sé rajar. Y entonces Jesús le dice, Pedro. Y Pedro, según él, tiene una valentía. Mire, en su mente, según él, tiene una valentía extraordinaria. Pero Jesús sabe que Pedro es débil en la carne. Ahora, solo imaginemos, está Pedro y él dice, no voy a negar a Jesús, no voy a negar a Jesús. Y de repente en una circunstancia y dice, no lo conozco. Pedro, ya lo negué una vez, pero no lo vuelvo a negar, no, yo soy valiente, soy de esa capa, me rajo el con cualquiera. ¿Qué pues? Y de repente, otra vez lo vuelve a negar. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo volví a negar? No, pero una tercera vez ya no lo niego. Por Diosito que no lo niego. Y lo vuelve a negar una tercera vez. Esa es la ley del pecado. ¿Sabes? El bien que quiero hacer, no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y Pablo en capítulo 7 de Romanos dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte si yo no lo quería hacer? Y yo creo que es Marcos el evangelio que dice que cuando Pedro negó a Jesús la tercera vez y cantó el gallo, Pedro vio a Jesús y Jesús lo estaba viendo. Como que dice, te lo dije. Y Pedro dice, qué frustrante. Quiero hacer una pregunta honesta. ¿Quiénes se identifican con Pedro? Yo soy el primero que levanta la mano. ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios, yo ya no vuelvo a hacer eso, no vuelvo a decir malas palabras, no vuelvo? A veces con temor, no quiero tener miedo. Y nos sentimos frustrados porque decimos, Dios, yo te quiero ser fiel, pero ¿qué pasa? Yo vengo a la iglesia, te prometo. Ahora, dice la Escritura que el Espíritu Santo, el Espíritu de la resurrección nos puede venir a ayudar. Y meditando en esto estaba cuando el Señor me lleva a Isaías 40, 29 a 31. Y mira lo que dice. Él da esfuerzo. Leámoslo todos, por favor, que te vas te vas a inspirar en esto. Dice, Él da esfuerzo al cansado. No, léelo así como en serio. Vamos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces, veamos qué sucede aquí. ¿Por qué el Señor me trajo este pasaje? Porque en hebreo la palabra ruaj se utiliza para describir el viento, pero también se utiliza para describir al espíritu. Y entonces dice acá que el Señor nos da fuerzas y da fuerzas al cansado, pero ¿cómo lo hace? Dándole alas como las águilas. Y describe, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Cuál es la forma de correr sin cansarse y caminar sin fatigarse? Volando. Nosotros que vivimos en el siglo XX y XXI tenemos la bendición de poder volar. Porque en otros siglos la gente solo podía caminar. Y ahora nosotros que tenemos la ventaja de la navegación aérea, podemos decir voy a ir a Costa Rica o a México o a Buenos Aires y nos vamos volando y qué delicioso es. Eso compárese con ir caminando. Imagínense que usted tuviera que irse caminando de aquí a Costa Rica o a la Ciudad de México. Sería extenuante. Pero cuando nos vamos volando, qué delicioso. Por eso cuando alguien se queja de un vuelo y dice, ay, qué cansado el vuelo, yo le digo, ala, no sea exagerado, hombre. Compárese con irse caminando. Es que es realmente, no tiene comparación que uno se suba a un aparato, que lo lleve volando y en pocas horas uno está a miles de kilómetros de distancia, cientos o miles de kilómetros de distancia. Es algo extraordinario. ¿A quién les parece eso fascinante? ¿Sí o no? Es una ventaja tecnológica
Genial. Y algo así es lo que el Señor te ofrece en el mundo espiritual. En tus fuerzas, en mis fuerzas somos como Pedro. No lo vuelvo a negar. No, yo puedo. ¿A que puedo? Está en mí la fuerza. Ya no me vuelvo a echar un trago. No vuelvo a decir malas palabras. No voy a negar a Jesús. Voy a ser valiente. En mis fuerzas, casi que no puedo. Pero cuando le digo, Espíritu Santo, yo no puedo, ¿me puedes ayudar? Tengo alas y me subo en el ruaj, en el Espíritu de Dios. Y es por eso que dice, la ley del Espíritu, Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el Espíritu podemos vencer a la ley del pecado y de la muerte. Pero te quiero decir, es fácil, no es difícil. Porque ahorita el diablo le está diciendo a algunas personas, pero es que es para gente ungida, así como el pastor Ricky Marroquín, el profeta David Navarro, el hermano Asdrúbal Hernández. Ya los viste, cuando ellos caminan, caminan como 2 centímetros despegados del suelo. Si esos son hombres de Dios. No, eso es para personas normales, comunes y corrientes como tú y yo, pescadores, gente débil, que le puede decir, Señor, yo te necesito tu ayuda porque yo solo no puedo. Y cuando esperas en el Señor, dice, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quienes quieren volar en el Espíritu, quienes creen que se puede vivir en el Espíritu, en el poder de la resurrección. Ese es el poder de la resurrección. Y es por eso que te quiero invitar a que la resurrección se te note. Entonces, cuando empiezas a vivir en el poder de la resurrección, la gente va a decir, ¿y a ti qué te pasó? Porque estás distinto, te miro como un hombre, una mujer de fe distinto. Papi, antes venías con un carácter terrible y ahora vienes lleno de paz. ¿Qué te pasó? Y vas a decir, es que ahora ando volando en el ruaj, ando volando en el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Número 2, vivir en el Espíritu es más fácil porque tengo el poder de la resurrección dentro de mí. Vivir en el Espíritu es más fácil porque tengo el poder de la resurrección dentro de mí. Tú me dirás, pastor, pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo? ¿Será que tengo que vivir en ayuno todos los días del año? Es bueno ayunar, pero quiero decirte un concepto muy sencillo. Tus pensamientos son el timón por el cual tú diriges toda tu vida. Y eso lo dice Romanos capítulo 8, porque en esta serie vamos a estar estudiando Romanos 8 y es la fórmula para vivir en el Espíritu de la resurrección. Mis pensamientos determinan si vivo en el Espíritu o en la carne. Veamos lo que dice Romanos 8, ahora versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Que nuestros pensamientos determinan si vivimos en la carne o en el Espíritu. Entonces, mira qué es lo que dice aquí. Pensamientos, palabras, acciones. De acuerdo a lo que son tus pensamientos, van a ser tus palabras, y de acuerdo a lo que sean tus palabras, van a ser tus acciones. Por ejemplo, si tú llegas a la oficina y de repente una compañera o un compañero tiene un vehículo muy lindo y dice, ¡ala, miren el carro que me compré! ¿Cuáles van a ser tus pensamientos? Si tú no tienes cuidado y tus pensamientos son de envidia, de celos, que son obras de la carne, celos, ¿y esta cómo consiguió ese carro? ¿Qué estará vendiendo?
Y empiezas a pensar todo tipo de cosas malas, te empiezas a contaminar y eso se llama la carne. Y empiezas a pensar cosas malas y de repente vas con un compañero y le dices, ¿ya viste el carro que se compró aquella voz? A ver ni qué está haciendo, ¿verdad? Y entonces te llenas de oscuridad y tu carne creció. Y dice la Escritura que el que vive, el que piensa en las cosas de la carne no puede agradar a Dios. Ahí le prestaste tu mente y tus palabras al enemigo y te bajaste del Espíritu. Ahora, si tú decides pensar las cosas del Espíritu y alguien tiene algo, y eso se llama codicia, y por eso el Señor dice, no codiciarás ni el buey de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, porque eso te envenena. Si tú decides cambiar tus pensamientos y cuando miras que alguien tiene algo que tú quisieras y en lugar de dar tus pensamientos a la codicia, empiezas a alabar al Señor y de corazón dices, mira, me gozo que Dios te haya bendecido con eso. Me alegra que tengas un buen carro en el nombre del Señor. Gloria a Dios por eso. Mira, qué bien que andas en un buen carro, aunque tú andes en bus y en Uber, pero tú te gozas y bendices a la otra persona. Tus pensamientos son correctos, tus palabras son las correctas. Entonces el Espíritu de Dios empieza a iluminar todo tu ser y tú andas en el Espíritu de Dios. Ahora, si no puedes pensar en las cosas que traen vida y paz, necesitas encontrar la vida que Jesús te ofrece. Eso no se trata de una práctica religiosa, se trata de encontrar la vida de Jesús. ¿Quién puede poner en práctica eso? Esto no es una disciplina. No, esto es solo cuando tú encuentras a Jesús que ya no puedes envidiar normalmente, ya no puedes desear lo malo para otro. Algo te pasa y dices, yo no puedo estar pensando en eso. Es que no, hay algo que choca porque ya tienes al Espíritu de Dios dentro de ti y te ves obligado a pensar cosas buenas. Romanos 8:12 dice, leámoslo todos, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, porque para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué es la ventaja de que tú cuando mires a alguien con algo bueno, un buen vestido, un buen novio y todo el asunto, un buen carro, tú te goces una buena novia y dices, a la voz, qué bueno, es una buena muchacha, mira qué buen carro, qué genial, me gozo por ti? ¿Cuál es la ventaja de eso? Tú dices, aquí está el Espíritu de Dios dentro de mí y eso me recuerda que soy hijo de Dios. Pero si lo que sale de tu corazón, de tus pensamientos son cosas perversas, sí, y ese es el problema de las malas palabras. Si tú todavía dices malas palabras, ¿de dónde salen las malas palabras? De pensamientos perversos. ¿Qué está diciendo eso? Que el Espíritu Santo no vive dentro de ti. Porque cuando el Espíritu Santo vive dentro de ti, ya no vas a poder estar aderezando tu conversación con palabras soeces. Algo te va a pasar y vas a decir, yo ya no puedo. Y vas a tener la certeza de que eres hijo de Dios. Ahora, ¿sabes qué es lo maravilloso? Que cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios dentro, eso quiere decir que tenemos el poder de la resurrección dentro de nosotros. Quiero que leamos juntos Romanos 8:11 y medites en lo que está diciendo aquí la Escritura. Mira lo que dice Romanos 8:11. Leámoslo todos juntos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sabes qué está diciendo aquí la Escritura? Que cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos algo más potente que un reactor nuclear dentro de nosotros. Tenemos algo sumamente potente dentro de nosotros. Dice, si el Espíritu del que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces quiere decir que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros es la promesa de la resurrección. Y este cuerpo se empieza a deteriorar,
Pero nosotros sabemos que si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, algún día, así como Jesús resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Quiénes tienen la esperanza de la resurrección? Por eso los cristianos no le tenemos pavor a la muerte. Le tenemos respeto a la muerte, pero no le tenemos pavor a la muerte. Sabemos que vamos a resucitar. Ahora, quiero contarles algo. Yo sé que este es un pasaje, Romanos 8:11, de una promesa futura de resurrección, pero también la podemos aplicar hoy. Mi mamá es una mujer de fe y quiero contarles que hace un tiempo mi amigo Antulio Castillo, que es pastor de la iglesia, tenía una operación aquí en la costilla, tuvo un problema y le habían operado la costilla y había tenido una bacteria que estaba peligrosa, pero la operación no le sanaba. Y pasó meses y meses curándose la herida de la operación y no le sanaba, y no le sanaba. Me decía, mira, pastor, oremos porque no me sana esta herida, oremos. Y un día saliendo de la radio, había venido mi mamá, íbamos a hacer algo. Y entonces se lo encuentra, hermano Juan Tulio, mire qué bueno oír en la radio. Hermana Anita, ore por mí, le dice, porque fíjese que tal, le cuenta el problema. ¿Sabe qué? Le dijo mi mamá, repita Romanos 8:11. Muchas veces le dijo, dígale a esa herida Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que resucitó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Sabe qué pasó a los pocos días? La herida se le cerró y Antulio dejó de tener ese problema. ¿Quiénes creen que es un poder maravilloso el que mora en nosotros? Tenemos que creerlo en el nombre de Cristo Jesús. Y hubiera querido cantar ese testimonio de Antulio, pero lo que sí tengo es el testimonio de José Eduardo Melgar. Usted va a reconocer su voz porque él aparece en muchas piezas de locución, de bancos y de todo. Pero él nos ayuda con algunas piezas aquí en Iglesia Vida Real. Y quiero que les cuente él un testimonio de cómo él vio el poder de Dios en su vida cuando estaba haciendo una pieza de locución. Veamos. En el año 2021, durante lo más fuerte de la pandemia, cuando ya estaba habiendo muchos índices de contagios, yo también me contagié. Y como muchas personas tuve el miedo clásico, porque hipertenso, con sobrepeso, yo podía pensar, no sé cómo me va a ir. Empecé a pasarla muy mal y empecé a empeorar día con día. La tos era impresionante, no podía ni respirar bien. Lo poco que lograba tomar de aire se iba con la tos. Yo mismo me puse a pensar qué es lo que iba a pasar con mi vida, qué iba a suceder. En esos días no había ni medicamentos, no había camas, no había médicos, no había oxígeno, no había enfermera, no había nada. Todo era incertidumbre. Recibo una llamada de parte de Iglesia Vida Real para grabar la presentación de la serie Hechos con Poder. Y le explico a Billy Aguilar que no tenían la voz que necesitaban porque querían una voz profunda. Yo no podía hacerla, se me había ido la voz. Tanta era la fuerza de la tos que mis cuerdas vocales se habían inflamado mucho y apenas salía un poco de voz. Casi eran susurros. Entonces dije, probemos a ver cómo nos va. Y todavía recuerdo que dijo, sí, porque no hay muchos locutores con los cuales grabar. Recuerdo muy bien que me costó llegar a sentarme a mi estudio, levantarme de la cama, porque pasé muchos días sin comer. Muchos días únicamente tomaba medio vaso con agua. En todo el día esa era mi comida. Él va a guiarte en toda... Él va a guiarte hacia toda verdad. Él va a guiarte hacia toda verdad. Y yo dije, Señor, si tú quieres que yo sea el locutor que ponga la voz para esta presentación y vas a hacer algo con esto, aquí estoy. Recuerdo que yo ya estaba muy enfermo y agarré el alcohol en aerosol y lo eché. Y dije, bueno, así como va a caer en este momento el aerosol porque lo eché desde arriba, así que descienda la presencia tuya. Dije, mejor le voy a dar mucho volumen al micrófono para que lo poco que salga pueda quedar. Le doy grabar. Y la voz sale exactamente como la habían pedido. En él hay vida, te da autoridad sobre la enfermedad. Ya no es en tus fuerzas, te llena de poder para hacer frente a toda oposición. A medida que estaba yo grabando, se me hacía un nudo en la garganta sabiendo que apenas un minuto antes no había salido la voz. Hice 2 o 3 tomas, no recuerdo muy bien. Cuando terminé me puse a llorar.
Apagué mi equipo y dije, Señor, me sanaste. Y cuando dije, gracias, Señor, una vez más me di cuenta que mi voz se había ido. Únicamente había podido experimentar el regreso de mi voz para esa ocasión. El Señor trabaja de forma diferente con cada persona. Yo sentí la presencia del Señor y me utilizó para lo que Él quería. Gracias a que Él estuvo conmigo en ese momento, yo pude salir adelante. Y la sigo contando porque Él está conmigo. Qué emocionante. Y cualquiera de ustedes podría pensar, así es que Él estaba haciendo algo para la iglesia. No, el Señor quiere estar contigo ahí cuando estás en un negocio para el banco, cuando estás dando una clase en la universidad, cuando estás pensando hacer un plano. Ahí Dios quiere estar contigo. El Espíritu del que resucitó de los muertos a Cristo Jesús va a estar contigo. ¿Sabes? Si tú has sido lleno del Espíritu Santo y estás en algún momento difícil, ponte a hablar en lenguas. Y si no has sido lleno del Espíritu Santo, ponte a pensar en el Señor. Dile, dame fuerza, Señor. Quiero volar en el ruaj. Quiero la fuerza de tu Espíritu. ¿Qué hemos visto? Que vivir en el Espíritu es más fácil porque venzo la ley del pecado que opera en mí. Número 2, porque tengo el poder de la resurrección dentro de mí. Y número 3, vivir en el Espíritu es más fácil porque actúo de acuerdo a lo que soy y no coaccionado por el temor. Mire lo que dice Romanos 8, 15 a 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Me llama la atención que aquí la Escritura dice que hemos recibido el espíritu de adopción para no estar en esclavitud. Y meditando en esto, el Señor me hacía ver que hay dos formas de esclavitud. Uno, la esclavitud de estar sujeto al pecado. Y hay personas que son esclavos del pecado porque dicen, es que todos lo están haciendo. Es que yo digo malas palabras porque todos en la oficina dicen malas palabras. Es que yo visito lugares perversos porque todos dicen, vamos, y entonces yo voy y todos lo están haciendo. Yo me acuesto con mi novia porque todos lo hacen. Es la esclavitud de decir, todos lo están haciendo. Y la otra esclavitud es la esclavitud de la religiosidad. Cuando hay gente que está haciendo las cosas de Dios por esclavitud. Y entonces viene a la iglesia y está haciendo las cosas no porque le nazca, sino que son como esclavos. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Y atención, hay una esclavitud doble. Aquel que en la semana hace perversidades y el domingo viene a la iglesia y sirve, ofrenda o levanta las manos porque dice, hice cosas malas en la semana, entonces Diosito que me perdone. Y de todos modos es esclavo. Eso de que el que peca y reza empata, eso es esclavitud. Eso es esclavitud. ¿Y sabes qué es lo que propone el Señor? Una verdadera libertad. Porque dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Quién es? El que es verdaderamente libre, el que hace las cosas porque es hijo y no por temor. Por ejemplo, José no se acostó con la esposa de Potifar no porque la señora era fea. Él no se acostó con ella no porque tenía miedo a que lo acusara. Él no se acostó con ella porque era incorrecto hacerlo. Y eso le costó el ser acusado en falso y terminó preso. Pero él hizo lo que tenía que hacer. Los jóvenes hebreos de Daniel 3, ellos no se postraron ante la imagen de Nabucodonosor, a pesar de que Nabucodonosor les quiso infundir temor y les dijo, si ustedes no se postran ante mi imagen, los voy a lanzar a ese horno de fuego ardiente. Y ellos le dijeron, Señor Nabucodonosor, el Dios a quien servimos nos puede librar de ese horno ardiente.
Y si no nos libra, de todos modos, no nos postramos. Eso es ser libre. Hago las cosas porque soy hijo de Dios, no por temor, sino porque creo en lo que estoy haciendo. Eso es la libertad. Por ejemplo, Jesús no hizo milagros para congraciarse con los líderes religiosos que lo andaban buscando para matarlo. Ellos quisieron atemorizarlo y de repente llegaban a decirle, bueno, haz un milagro y te vamos a creer. Repite el milagro de la multiplicación de los panes y te vamos a creer. ¿Y qué decía Jesús? No. ¿Haz un milagro para que te creamos? No. ¡Qué valentía! Yo no voy a hacer un milagro porque les tengo miedo a ustedes. Pero cuando llegaba alguien y le decía, ayúdame Jesús, él lo ayudaba. Jesús no hizo nada por miedo, ni por temor, ni por estar coaccionado. Jesús hizo todo porque era lo que tenía que hacer. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Por qué haces las cosas? ¿Haces las cosas porque tienes que hacerlas? ¿O haces las cosas por miedo o por temor? ¿Estás actuando como un verdadero hijo de Dios? Quiero contarte que esta semana estábamos con mi GPS y nos surgió una cita cuando en Mateo 15:8 Jesús dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y saben que ustedes, me pesó en el corazón y pensé en toda la congregación de Iglesia Vida Real, los que venimos a los distintos puntos, a los cines. Me puse a pensar, ¿será que nuestra gente está entendiendo y estamos levantando una verdadera adoración delante de Dios? ¿O será que hay gente que viene como autómatas, como por temor? Y si le preguntáramos a la gente, a cualquiera de los que vienen, ¿usted por qué vino a la iglesia? Algunos dirían, porque mi papá me trajo, porque si no mi papá no me da gasto, porque si no mi mujer se enoja, porque si no mi marido dice que estoy mal, porque si no Diosito me castiga. Y ¿sabes qué? Sería para mí un rotundo fracaso como Iglesia Vida Real que viniera gente que le preguntáramos, ¿y usted por qué levanta las manos? Porque todos lo levantan. ¿Y usted por qué canta? Pues porque todos están cantando. ¿Y usted por qué vino? Por costumbre. Y que Dios nos calificara como este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero ¿sabes qué sería el éxito de Vida Real para mí y para ti? Que pudiéramos decir, yo vengo porque amo a Dios con todo mi corazón y yo canto y me concentro en cada canción porque amo al Señor, y yo hago esto porque de veras tengo esa comunión con el Señor. Y no solo aquí, el miércoles en la tarde cuando estés en tu trabajo y tengas ganas de decir malas palabras y no las digas. Cuando la mujer de Potifar te intente seducir y te diga, mire usted qué guapo está, que no lo hagas porque digas, ¿será que alguien me está viendo? ¿Habrá cámaras aquí? O que digas, ¿cómo haría yo este mal delante de Dios? Yo no hago las cosas por miedo a que me pongan en disciplina de iglesia o que me regañe mi mujer o mi suegra. O también a las mujeres aplica, porque a ustedes también les hacen invitaciones perversas. ¿Cómo voy a ser yo una mujer de Dios haciendo esas cosas? ¿Por qué me ha tomado usted? Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que lo hagamos porque honramos a Dios con nuestro cuerpo. ¿Cómo voy a decir yo esas palabras perversas si el Espíritu mora en mí? Ese sería el éxito de Vida Real. De nosotros, que le podamos decir, Dios, esto no es una religiosidad en el sentido de una serie de preceptos que cumplamos. Esto es vida. Esto es mi relación contigo, Dios. Esto no es para que me vea el pastor o alguien. Esto es porque tú me estás viendo, porque te amo desde mi corazón. Es por eso que dice Romanos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Yo hago las cosas porque Él es mi Padre.
Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos, somos coherederos con Cristo. Solo oiga esto: coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando entendemos esto, decimos: yo sufro con Jesús, si es mi identidad. ¿Me vas a hacer bullying porque soy cristiano? Me toca, si soy hijo de Dios. El religioso, a la hora de recibir bullying, a la hora que lo quieren burlarse de él, dice: no, es que no soy tan religioso, mi mujer me lleva a la iglesia. El verdadero hijo de Dios dice: soy coheredero con Cristo. ¿Y qué puedo hacer? Como Policarpo, antes de quemarlo, le dijeron: ¿por qué no niegas a Jesús y no te quemamos? Y él dijo: ¿cómo voy a negar a mi maestro por huir a las llamas? Si él ha sido bueno conmigo, si me toca pasar por las llamas, quémenme, señores, es mi identidad. Y murió quemado en las llamas. Yo no quisiera que tú, de veras te lo digo con todo mi corazón, estés viniendo a una religión. Sería un fracaso. Mi anhelo es que tú tengas un verdadero encuentro con el Señor, que puedas decir: el Espíritu de Dios vive en mí y estoy viviendo en el Espíritu de la resurrección. Cerremos nuestros ojos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le decimos: Señor, quiero vivir en el Espíritu de la resurrección? Este es un momento de reflexión donde tú le puedes decir: Señor, yo sí quiero vivir en el Espíritu de la resurrección. Quiero que me ayudes a vencer la ley del pecado. Quiero que me des ese espíritu que levantó de Cristo a los muertos, de los muertos. Porque yo quiero hacer las cosas porque soy hijo tuyo, no por temor, no por miedo, sino manifestar que soy hijo tuyo. Cantemos esta adoración, dediquemos nuestra vida al Señor y luego hacemos una oración rededicando nuestra vida a nuestro Dios. Su nombre mueve las montañas, abre caminos en el mar. Vi su poder en la batalla, conquistándola. Hay una fe desafiante que a Goliat hizo caer. La adoración toda cadena puede romper. En su nombre hay poder, nada se opone a él. Caen gigantes y murallas al nombrarlo. A la tumba él venció, el mismo poder nos dio. Como el nombre de Jesús no hay ningún otro.
temblar. Milagros tú harás, promesas cumplirás. Tú eres el mismo Dios y siempre lo serás. Oh, tu espíritu está aquí, tu reino cerca está. Lo que el enemigo robó, tú lo devolverás. Milagros tú harás, promesas cumplirás. Tú eres el mismo Dios y siempre lo serás. En su nombre hay poder, nada se opone a él. Caen gigantes y murallas al nombrarlo. A la tumba él venció, el mismo poder nos dio. Como el nombre de Jesús no hay ningún otro. Como el nombre de Jesús no hay ningún otro. Como el nombre de Jesús no hay ningún otro. Si tú quieres vivir en el espíritu de la resurrección, ¿qué tal si invocamos el nombre de Jesús como entonábamos esta canción y le pedimos: Jesús, yo quiero vivir en ese espíritu de la resurrección? No solo quiero creerlo mentalmente, sino quiero que me transforme y vivir verdaderamente ese espíritu de la resurrección. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración y digamos juntos: Señor Jesús, yo quiero vivir en ese espíritu de la resurrección. Hasta hoy lo he vivido en mis fuerzas, pero hoy entiendo que necesito de tu Espíritu Santo. Te abro mi ser para que tu Espíritu Santo venga a vivir dentro de mí y me transformes desde dentro, Señor. No quiero vivir una religión. No, yo quiero ser hijo tuyo. Que tu Espíritu Santo me dé la fuerza para vencer al pecado. Quiero vivir en el Espíritu, sobreponiéndome a la ley del pecado y de la muerte. Ayúdame, Señor, porque en mis fuerzas yo no puedo. Pero si tú me das alas para volar, si tú me das la fuerza, si tú me das ese poder, yo puedo volar y sobreponerme a la ley del pecado y de la muerte. Espíritu Santo, toma control de mi vida y dame esa fuerza. Transfórmame desde dentro. Quiero que me des testimonio de que soy hijo de Dios. Quiero tener la certeza de que soy hija de Dios. Te recibo, Jesús, como mi Salvador, como mi Señor, y te invito a que tomes pleno control de mi vida. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor, nuestro Salvador, nuestra fuerza? Sé que en Él vamos a volar. Sé que en Él vamos a tener la fuerza. Amén. Puede tomar su lugar. Quiero invitar al pastor Néstor Villela. Dios ha hablado a nuestros corazones, va a seguir hablando, porque Dios quiere incomodarnos muchas veces y sacarnos de esa zona de confort para llevarnos a una mejor relación con Él cada día. Hoy tengo el privilegio de recoger diezmos y ofrendas. Y Primera de Crónicas 29:3 dice: además de esto, está diciendo David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Dice, por cuanto tengo afecto a la casa de mi Dios. David no daba por religiosidad.
el dar no es porque como todo el mundo da, entonces yo también doy, ¿verdad? O porque oí una canción que dice que si tú das 1 centavo, el Señor te da 2, entonces hagamos negocio, ¿verdad? Entonces voy y lo doy. Vengo y lo doy por afecto. ¿Por qué estás dando tú tu ofrenda? Que no sea por compromiso, que no sea porque te miren, sino que sea porque hay afecto en ti para el Señor. Y poderle decir: Señor, de lo recibido de tu mano, hoy te doy. De lo mucho que tú me has dado, hoy vengo a ofrendar a tu casa. Y traigo mis diezmos, mis ofrendas y mis primicias. ¿Qué tal si oramos y le decimos: Señor, yo quiero tener ese afecto por tu casa? Quiero servirte, quiero adorarte, quiero ofrendar, quiero tener el afecto por ti. Padre, gracias, porque hoy, Señor, venimos en adoración a ti, a darte de lo mucho que tú nos has dado, Señor, con afecto hacia ti, con amor hacia ti, hacia tu casa. Hoy venimos, Señor, y recibe nuestra adoración a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas y primicias. Y bendice el fruto de nuestro trabajo, y que esas bendiciones que tu palabra dice nos alcancen en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte, si tú estás en alguno de nuestros puntos, hay buzones donde tú puedes pasar a ofrendar. Y si estás de manera virtual, va a aparecer una imagen en pantalla para que tú puedas hacer tu ofrenda y tu depósito. Así que puedes hacerlo. En su nombre hay poder, nada se opone a él. Caen gigantes y murallas al nombrarlo. A la tumba él venció, el mismo poder nos dio. Como el nombre de Jesús no hay ningún otro. Hoy hemos tenido un tiempo de bendición y quiero aprovechar para bendecir a toda la comunidad de iglesia en línea. Y aprovechando eso, quisiera hacer una oración para invocar la presencia del Señor en todas las actividades que hagamos. Sé que esta semana algunos van a viajar, otros se van a quedar aquí, pero habrá negocios, estudios, tiempo familiar, aún diversión. Y queremos invocar la presencia del Señor en todo eso. Que la misericordia y la gracia de Dios esté con nosotros, limitando los planes del enemigo y también trayendo su bendición en todo lo que hagamos. Vamos a orar. Padre bendito, esta semana va a estar llena de retos, llena de situaciones, y queremos pedir tu gracia y misericordia para cada una de esas cosas. Te pedimos, Señor, que limites los planes del enemigo. Invocamos tu nombre, invocamos tu cruz entre el enemigo y nosotros, que él no pueda concretar sus planes en contra nuestra. Es más, que tu bendición esté con nosotros y que tú hagas prosperar los planes que has puesto en nuestros corazones, y que tengamos una semana llena de victorias para la honra y gloria de tu nombre. Y cuando nos des esas victorias, vamos a contarle a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, que fuiste tú, que fue tu misericordia quien lo logró. Gracias, Señor. Sabemos que tú irás con nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Que el Señor quede contigo y te esperamos esta semana en las demás actividades. Tenemos escrito está habitación, grupos pequeños, todas las actividades de los ministerios. No te pierdas la oportunidad de crecer espiritualmente en estas actividades. Dios quede contigo.